Regresamos aquí a Fórmula Financiera y cambiamos radicalmente de tema. Tenemos al doctor Alejandro Macías, ya lo sabe que lo entrevistamos muy seguido, infectólogo, pues con esta tremenda noticia de la muerte de esta niña de 3 años que pues falleció víctima de la influenza aviar. A ver, Alejandro, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Nos preocupamos o no tanto? Sí y no. A ver, primero, no es una sorpresa, Mari Carmen. Las aves migratorias de todo el mundo, y México es paso de muchas aves migratorias, ya tienen ese virus. Ese virus ya aprendió a transmitirse a todas las aves, a todo el mundo. Ahora, otra cosa que ha aprendido el virus es a transmitirse a las aves locales, por ejemplo, aves de traspatio o granjas, y intermitentemente puede estarse infectando personas que tienen contacto con esos animales enfermos. Y ese debe haber sido el mecanismo de esta criatura que lamentablemente falleció. Entonces, nos debemos de preocupar, sí, porque esa influenza es muy grave, está tocando la puerta, o sea, el virus ya aprendió a transmitirse entre aves migratorias, a aves locales, a mamíferos locales, ya ha causado mortandad de elefantes marinos, de focas y de aves locales también, como pingüinos, garzas. En Estados Unidos se está transmitiendo entre mamíferos, en el ganado lechero. ¿Qué le falta? Y por lo cual debemos de tener tranquilidad. Ahí vamos al punto donde no hay que preocuparnos ahora desde el punto de vista de la salud pública, porque esto no va a ser un brote. Este virus no ha aprendido algo que le falta todavía, que es a transmitirse eficientemente de persona a persona. Y eso es muy importante decirlo porque he escuchado noticias, inclusive de algunas autoridades, que dicen que sí se puede. No, la verdad es que es muy difícil todavía la transmisión a persona. Y esta niña, con todo lo lamentable de su fallecimiento, no va a generar un brote, ni mucho menos, ni va a empezar una pandemia. Esto todavía no. Sí está tocando la puerta de la influenza H5N1, pero Claro. este no es el caso. Sí, doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas Marco. noches. Hola, Marco. La frase que nos acabas de decir es muy importante, está tocando la puerta y ya nos decías, ha traspasado varias fases en su Sí. desarrollo este tipo de infección. ¿Qué tan lejano está, si ya está tocando la puerta, qué tan lejana está la posibilidad de que aprenda a transmitirse al ser humano? Es muy probable, Marco, porque ha aprendido todo este virus en 20 años. Es lo único que le falta. De hecho, si me dijeras cuándo, es muy difícil decirlo. Igual le toma un año que 10 años, pero lo más probable es que lo vaya a aprender, ¿eh? Es más probable que lo aprenda a que no lo aprenda. Porque las mutaciones que necesita para eso no son ya muy difíciles. Otras mutaciones que necesitaba, por ejemplo, la que hizo en Europa en 2021 de recombinarse con otros 4 virus era mucho más difícil y ya lo logró. Entonces, pues es una cosa de tiempo. Otra vez, no es para caer en pánico, pero sí para recordarnos que necesitamos estar preparados con un mejor sistema de salud, porque esta pandemia que pudiera ser potencial sería mucho peor que la de COVID-19, ¿eh? La mortalidad de esta influenza es 5 veces la de COVID-19. Sí, desde luego, ese es el problema. Fíjate, Alejandro, te saluda José Yuste, yo hubiera pensado que con el famoso Celtamivir ya tendríamos, que sería más fácil, pero al parecer no va a ser tan sencilla esta nueva epidemia. Sí, mira, si eso llega a ocurrir una pandemia, imaginen lo que le pasó a esta criatura que le empiece a pasar a mucha gente. Ahora, para que los Celtamivir funcione, primero tendríamos que tener una reserva estratégica que no tenemos, ¿eh? Hasta donde yo sé, no hay millones de dosis disponibles por si se necesitan. Primero, tendríamos que tener otra cosa que sí ya tenemos y es una de las buenas cosas que se hicieron en la administración pasada, una capacidad muy buena de producir vacuna de influenza por millones para ponerla rápido en el hombro de la gente de alto riesgo de morirse. Eso sí ya lo tenemos en México, ¿eh? Pero porque todas las medidas de distanciamiento social que funcionan al principio, pero a la larga ya no funcionan y además son muy dañinas para la economía y para la sociedad. Entonces, necesitamos una reserva estratégica de oseltamivir, por ejemplo, y necesitamos una buena producción de vacuna de influenza que ya podemos hacer en México. Entonces, por un lado bien, pero por otro lado todavía nos falta preparación. Y lo que necesitamos también es un buen sistema de salud que todavía no tenemos. Pues ahora, esto se refiere a lo que es la influenza, pero por otro lado, ¿qué medidas podemos tomar? O sea, los que están en contacto con los animales o los que viven, como el caso de esta niña, los que viven en rancherías, o porque también dice que se puede contagiar a través del aire, ¿es cierto esto? No, no, a ver, no, a ver.
Se puede contagiar a través del aire en condiciones de encierro, pero escuché por ahí que se transmite por tolvaneras. No, no, eso Sí, no es cierto, ¿eh? que lo dijo el No, secretario de Salud. Mejor no, ni no, te no, no, dijo. no, 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 eso no, eso de ninguna manera, ¿eh? O sea, esa niña, ¿cómo se contagió? Es hipotético, pero casi seguramente tuvo Se nos corta. traspaso, Sí. que se infectó, por ejemplo, de un ave migratoria y estaba mala el ave local. O puede ocurrir, por ejemplo, las aves migratorias, México es paso de muchas aves migratorias, a ellas no las mata el virus, pero la pueden defecar y puede Perdón, caer en la tierra. doctor Macías, Sí, como que se frició en el momento que nos decías cómo hipotéticamente se pudo haber contagiado. sí, ¿Nos a puedes ver, repetir? casi seguramente se contagió de una casi seguramente también de un ave migratoria. Eh, y esa niña debe haber tenido contacto con eso. México es paso de aves migratorias y casi seguramente eh, infectó a un ave local o, por ejemplo, el excremento de las aves migratorias puede caer al piso y tener contacto con ese excremento y ese excremento es contagioso. Entonces, ese debe haber sido alguno de los mecanismos. Pero esa niña no va a ocasionar a su vez infecciones en otras personas. Eso sí, interesante e importante, la verdad. Oye, Alejandro, sobre este tema, entonces, ¿para cuándo podría desatarse pues una nueva epidemia como la que ya tuvimos con el COVID, ahora con gripe aviar? ¿Sí podría llegar a Mira, ser el caso? sí, yo creo que no va a tardar mucho, digo, ustedes que son jóvenes van a vivir varias Muy epidemias. jóvenes. Sí. Sobre todo yo, que soy una niña. Van a vivir Yo Una eso le digo a mis niñita. alumnos, a ver, ustedes acuérdense, lo que yo les digo, van a vivir muchas epidemias más y van a decir, bien decía el doctor Macías, que en paz descanse, que, que vamos a Yo lo vivir dudo más mucho, epidemias. lo dudo mucho, Pero pero fíjate, bueno. en 20 años hemos vivido 4 epidemias. El primer SARS en 2002, Sí, la influenza H1N1 en 2009, 2008, ajá, sí, en 2009, 2009. y la epidemia de MERS del Medio Oriente en Así es. 2015 y la de COVID-19. 20 años, 4 epidemias, ¿eh? Entonces, lo más probable es que antes de 10 años tengamos otra epidemia. Ahora, puede ser más leve, pero puede ser mucho peor, como una influenza de alta patogenicidad, como es esta influenza de H1, perdón, de H5N1. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? No sabemos. Es probabilístico, pero lo que es claro es que falta un día menos, que no hay que caer en pánico, pero hay que prepararnos porque tenemos que tener un mejor sistema. Y a mí me consta que actualmente el secretario de Salud está haciendo todo lo posible por tener una mejor preparación, pero sin dinero no se puede. Necesitan las cámaras soltarle más dinero al secretario de Salud porque si no, no vamos a poder, por arte de magia, tener una mejor preparación. Claro. Y ya están las vacunas, eso sí. Ya el COVID ya la libramos de espanto, ya tenemos que seguir Sí. vacunándonos cada año o ya no. Sí, o sea, no, sí conviene, sobre todo los de alto riesgo de complicarse, las personas mayores de 60 años, las personas con diabetes, las mujeres embarazadas, las personas que estén crónicamente enfermas, todavía pueden morir de COVID-19. Todavía COVID-19 es peor que otras muchas enfermedades, ¿eh? No se ha acabado, ni mucho menos. Pero probablemente ya la gente de bajo riesgo de complicarse, la gente joven y deportistas también, así como ustedes, pues no les Sí. Bueno, van a sí. tener Oye, sí van a tener hacemos un deporte los catarro. tres, ¿eh? Hasta yo, aquí hasta la voz, a la Oye, de la voz Alejandro, hacemos deporte. nada más para insistir un poquito en la capacidad que tiene hoy México. Yo sé que ha avanzado mucho para producir vacunas, pero ¿qué tanto se está haciendo para eventualmente prepararnos y tener la vacuna contra la gripe aviar? Es que es la misma vacuna, Marco. Mira, si empieza, digamos, mañana, es lo mismo que empezar en México que empezar en China, ¿eh? O sea, si ya este virus tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona en México, en China, en cualquier lugar del mundo, ya no hay salida. Vamos a tener una pandemia. Y eso va a ocurrir tarde o temprano, con este virus o con cualquier otro. Si es de COVID-19, ya tenemos en México buena capacidad de producir vacuna de COVID-19 con la vacuna Patria, que con todo lo que se diga es una buena vacuna y ya hay capacidad de producir decenas de millones de dosis en poco tiempo con la empresa Vimex. Ahora, con Sanofi, el convenio que se hizo ya permitiría que en cuanto empezara el virus, al conocer la estructura genética del virus,
adaptar una vacuna y empezarla a producir de inmediato, de manera que si empieza, por ejemplo, en China y tenemos un periodo de gracia de 1 o 2 meses antes de que llegue intensamente a México, ya en Sí. unos 2 o 3 meses podríamos tener algunas vacunas Claro. para ponerle en el hombro al menos de los de alto riesgo de morirse. Esperemos tener esas vacunas rápido. Oye, doctor, se nos acaba aquí el tiempo. Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Pues muchas gracias por todo esto, por toda esta buena guía. Gracias, doctor. Gracias, cuídense. Gracias, Alejandro, buenas gracias. noches. Buenas noches. Bueno, ya nos vamos.